Hola a todos, ¿cómo están? En esta clase vamos a trabajar uno de los textos más importantes del Renacimiento, el discurso de la dignidad del hombre de Giovanni Pico de la Mirandola. Esta obra constituye un punto de inflexión en la historia del pensamiento occidental, marcando el pasaje del teocentrismo medieval hacia una concepción antropocéntrica del ser humano. Pero para ello vamos a dar un poco de contexto. ¿Qué es lo que significa Edad Media o qué entendemos por Edad Media? Vamos a entender por qué este texto marca un antes y un después en la historia del pensamiento. Para comprender a Pico, primero tenemos que ubicarnos en la Edad Media. Durante la Edad Media, el mundo era concebido bajo un esquema teocéntrico y jerárquico. El ser humano ocupaba un lugar fijo en la creación divina, sin posibilidad de autodeterminación. No podría haber en este contexto movimientos de clases. Es decir, si nacías noble, eras noble toda tu vida. Si nacías campesino, eras campesino toda tu vida. Como así también, si nacías en una familia de artesanos, eras artesano toda tu vida. Es decir, no había movilidad, el status quo. ¿Cuáles son las características principales de la Edad Media? El feudalismo, que es un sistema político, económico y social predominante donde el señor feudal ofrece protección a cambio de la lealtad y el trabajo de los siervos de la tierra. Es decir, el señor feudal cobra un impuesto para dar protección, para mantener un ejército. La sociedad estamental hay una estructura rígida, dividida en tres estamentos cerrados: la nobleza, el clero y el campesino o los siervos. Otra característica de la Edad Media es el teocentrismo por influencia de la Iglesia. Dios y la religión cristiana regían todos los aspectos de la vida, la cultura, la ciencia y la política. La Iglesia Católica era la institución más poderosa y unificadora en Europa. Economía rural y agrícola. La producción se basaba en la agricultura y la autosuficiencia dentro de los feudos, con un comercio limitado durante la Alta Edad Media. Durante este periodo, el mundo se pensaba de manera teocéntrica. Esto significa que Dios era el centro de todo. Todo tenía un lugar definido en el universo: Dios, los ángeles, los hombres, los animales. El ser humano no elegía quién ser, su naturaleza ya estaba dada por Dios. El hombre no se construye a sí mismo, sino que debe aceptar el lugar que Dios le asignó. Pero a partir del siglo XV, algo empieza a cambiar. Surge el Renacimiento, y con él una nueva forma de pensar al ser humano. El Renacimiento introduce una revalorización del ser humano. Se recuperan fuentes clásicas y emerge el humanismo, que sitúa al hombre como centro de la reflexión filosófica. Hay una vuelta de la mirada hacia el hombre, hay un giro, algunos le llaman ese giro copernicano. Dejamos de mirar a Dios para mirar al hombre. Se produce un cambio de paradigma, es decir, la estructura de pensamiento se modifica. El centro deja de ser exclusivamente Dios y comienza a vislumbrarse el hombre. Ahora vamos a hablar sobre algunos aspectos centrales de la vida y obra de Pico de la Mirandola. El discurso de la dignidad del hombre, considerado el manifiesto del Renacimiento, esta obra postula que el hombre no tiene una naturaleza fija, sino que posee libre albedrío para modelarse a sí mismo, elevándose a lo divino o rebajándose a lo bestial. Hay en esta obra un secretismo intelectual. Buscó la unidad del saber, defendiendo que todas las escuelas filosóficas y tradiciones religiosas, platónica, aristotélica, escolástica, hermética, cabalística, contenían verdades complementarias. En todas parecía encontrar algún vestigio de la verdad. ¿Cuáles son los puntos clave del secretismo en Pico de la Mirandola? Las 900 tesis. En su juventud propuso defender 900 tesis que abarcaban filosofía, teología, magia y cábala, buscando demostrar la concordancia entre diferentes escuelas de pensamiento. Discurso sobre la dignidad del hombre, considerada el manifiesto del Renacimiento. Argumenta que el ser humano tiene una naturaleza maleable y libre, capaz de sintetizar el conocimiento y elevarse a lo divino. La cábala cristiana fue pionera en estudiar la cábala judía para interpretarla dentro del marco del cristianismo, buscando pruebas de la divinidad de Cristo en tradiciones místicas hebreas. Armonía entre filosofías, buscaba la unión entre Platón y Aristóteles, incorporando además la teología escolástica, el hermetismo y la magia natural. Humanismo y libertad. Su sincretismo se basa en la convicción de que el hombre, como centro de la creación, tiene la capacidad de estudiar y entender todas las formas de conocimiento para enriquecer su propia vida.
Pico de la Mirandola murió joven, a los 31 años, dejando un legado profundo sobre la autonomía individual y la valoración del conocimiento humano. ¿Cuál es la idea central? La idea central se resume en esta cita: no te he dado, Adán, ni un lugar determinado para que tú mismo te lo determines. ¿Qué significa esto? Esto significa que el hombre no posee una naturaleza o una esencia fija, sino que se define a sí mismo en virtud de sus actos, en virtud de lo que deliberadamente elige hacer con su propia vida. En esta cita textual es posible comprender cómo Pico redefine la dignidad humana a partir de la libertad y la autodeterminación. El hombre no tiene naturaleza fija. Un ejemplo claro de esta frase es la metáfora del escultor. Mientras que un león nace con una naturaleza fija de cazador y no puede elegirse en otra cosa, el hombre es como un bloque de mármol que se esculpe a sí mismo mediante sus elecciones. Debe construirse a sí mismo. En el discurso sobre la dignidad del hombre, Pico de la Mirandola presenta al ser humano no como una obra terminada, sino como un proyecto abierto. La frase "debe construirse a sí mismo" se ilustra con el ejemplo del camaleón espiritual. No somos dueños de nuestro pasado, pero sí podemos, como proyecto, elegir, y en virtud de las elecciones, como dijimos párrafos arriba, o bien nos acercamos a lo bestial o bien nos acercamos a lo angelical. Puede denegarse o elevarse. Puede degradarse o elevarse. El ejemplo de la degradación, bajar hacia lo animal, Pico sostiene que si un hombre descuida su intelecto y se deja arrastrar únicamente por los deseos del cuerpo, está perdiendo su humanidad. El ejemplo: si ves a alguien que se arrastra por el suelo de sus apetitos, no es un hombre lo que ves, sino un bruto. Si alguien se entrega a la pura sensibilidad, al instinto, está convirtiéndose simbólicamente en una planta o un animal. Al no usar su razón, el hombre se degenera en una forma inferior de vida. El ejemplo de esta elevación, subir hacia lo divino, por el contrario, el hombre puede usar su libertad para cultivar su espíritu y su mente. Por ejemplo, si el hombre se dedica a la contemplación, a la filosofía y a la búsqueda de la verdad, deja detrás su naturaleza terrenal. En este sentido, Pico sostiene que en ese momento el hombre se convierte en un animal celestial, o incluso en un ángel. Al cultivar su parte racional, el hombre se eleva hasta casi confundirse con lo divino. La dignidad está en lo que puede llegar a ser. En el discurso sobre la dignidad del hombre, Pico plantea que la libertad no es un regalo vacío, sino un encargo que conlleva una responsabilidad absoluta sobre la propia existencia. El ejemplo más claro que da el autor es el de la herencia de las semillas. Pico explica que al nacer Dios no le dio al hombre un rostro definido, sino que depositó en él semillas de toda especie y gérmenes de toda vida. La libertad, el hombre, tiene el campo, su vida y todas las semillas posibles, desde las más bajas hasta las más divinas. Nadie le obliga a plantar una u otra. En definitiva, es él quien elige. Esto conlleva la responsabilidad. El resultado de la cosecha depende exclusivamente del cultivador, según Pico. Aquellas que cada cual cultivare, crecerán y darán en él sus frutos. A su vez, no puede evadirse el hombre del peso de la elección. Si el hombre es negligente y cultiva las semillas sensibles, los vicios, será responsable de haberse convertido en una bestia. No puede culpar a la naturaleza ni a Dios, pues se lo dio él mismo por elegir, por el poder de elegir. Si el hombre es diligente y cultiva las semillas racionales, será autor de su propia elevación a un estado angelical. Para resumir, para Pico, el hombre es el escultor de sí mismo. La responsabilidad radica en que al final de su vida el hombre deberá rendir cuentas de la forma que decidió darse. Si termina siendo un tronco seco, un animal salvaje o un ser divino, será obra pura y exclusivamente suya y de nadie más. De modo tal que si aplicáramos este concepto, o estos conceptos de libertad, responsabilidad, autodeterminación, podríamos decir: en el estado actual soy el resultado de mis propias elecciones, de todo aquello que en el pasado elegí como persona libre. El hombre es artífice de sí mismo. Te definirás a ti mismo según tu propio arbitrio. La libertad se convierte en el fundamento de la dignidad humana. Aquí nos encontramos con una dimensión ética en orden a la acción. Primero dominar las pasiones, luego ordenar la razón, después comprender al mundo y finalmente elevarse. En síntesis, pasamos de un hombre definido por Dios a un hombre que se define a sí mismo. De este modo, es posible afirmar que la dignidad humana no está en el origen, sino en la posibilidad, en el proyecto, en aquello que se da a futuro en virtud de las propias elecciones.
En esta posibilidad está la capacidad de elegir. ¿Cuál es la proyección hacia la modernidad? Pensadores como Copérnico, Galileo y Giordano Bruno continuarán esta transformación cuestionando el orden medieval y expandiendo la concepción del universo y del conocimiento. En definitiva, y a modo de cierre, la dignidad humana reside en la posibilidad, en la capacidad de elegir, de transformarse y de construir la propia existencia. Espero que hayan disfrutado estos conceptos que hemos desarrollado de Pico de la Mirandola y que disfruten aún más la lectura del texto. Chao, chao.